descanso renueva las fuerzas, pero no devuelve el tiempo. ¿Sí? El tiempo de descanso renueva las fuerzas, pero por más esfuerzo que pongamos, el tiempo no vuelve. ¿Sí? El tiempo que pasó, pasó. Y dice Dios a través del sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Lo que pasó fue ya. Y Dios restaura, dice, lo que pasó. Es decir, en las cosas que pasaron, en las malas decisiones de nuestras vidas y demás, Dios no dice que nos va a acusar siempre de eso, sino que Dios restaura. Y vimos que restaurar es volver a colocar en el lugar que corresponde, donde Dios quiere que estemos. No es la restauración pegar pedazos rotos, no, es volver a colocar en el mismo lugar. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia a pegar lo que está roto. ¿Y para qué lo hacemos? Para que nadie vea que lo rompimos, ¿o no? Peguémoslo antes que lleguen, ¿sí? Y si quedó una parte fea, la ponemos para el lado de la pared, para que no la vean y nadie se dé cuenta. Bueno, Dios no pega lo que está roto. Dios, de un corazón roto, citaba al profeta Isaías, Federico, en la cena del Señor, ¿sí? Él habita en el corazón quebrantado, ¿sí? En el corazón sencillo, rendido a Dios. Quebrantado, quebrantar es romper. Y Él habita ahí, ¿para qué? Para hacer todo de nuevo. Él nos hace algo nuevo. Aun cuando nosotros nos hayamos caído una y otra vez y nos hayamos roto en el corazón, en el interior, en lo más profundo, Él restaura lo que pasó y no nos deja tirados, porque dice 70 veces caerá el justo y 70 veces Él lo pondrá en pie, lo levantará, como levantamos a Pablito. Espero que no se olviden nunca. Recuerden, por debajo están los brazos eternos de Dios. Él nos levanta cuando estamos tirados y no tenemos ni siquiera fuerza para levantarnos. Sus brazos están por debajo nuestro. ¿Para qué? Para colocarnos en pie. Y hay una palabra que se repite 4 veces en este salmo, o una expresión que es la que vamos a comenzar a meditar hoy. Vamos a ver si alcanzamos a ver 2 de ellas, que hablan precisamente del tiempo y nuestra realidad. Dice el verso 9, porque todos nuestros días, verso 10, los días de nuestra edad, todos nuestros días. En primer lugar, el verso 9 dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y esto nos habla en primer lugar de la esencia natural que nosotros tenemos, y es una esencia de pecado. Dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Habíamos visto que precisamente la muerte entró en el devenir o en la vida del ser humano cuando éste pecó. La naturaleza de pecado trajo la muerte. No encontramos cuando Dios creó a Adán y Eva que les prefijó un tiempo para su muerte. ¿Por qué? Porque no fueron creados con ese propósito. La muerte entró en el hombre cuando el hombre pecó. El mismo Dios les había dicho, el día que comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y ellos, creyendo que la muerte, como dice un poeta, creyendo que la muerte solamente afectaba al cuerpo, comieron y estuvieron felices. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se afectó. Pero sí se había afectado, ¿qué? Su corazón. Porque la muerte de la cual Dios hablaba es la misma esencia de la muerte, separación. ¿Separación de qué? De la presencia de Dios. Es por eso que Dios, cuando el hombre pecó, lo separa de su bendición, los pone en las puertas del huerto del Edén. Y allí les dice, todo lo que va a suceder a partir de ahora es consecuencia del pecado, de tu pecado. Lo que hiciste por decisión propia. Nadie peca por decisión de Dios, pecamos por decisión propia. Y habla de la multitud de nuestros días. Dice todos nuestros días. Hay variación en nuestra valoración de los días o de la vida, ¿sí? Nosotros valoramos los días de diferentes maneras. Cuando miramos todos nuestros días, nos encontramos con días
buenos y con días malos. Con días donde anduvimos bien, donde anduvimos más o menos y donde anduvimos mal. Y es bueno recordar los días buenos, porque tristemente no son muchos y a veces se nos acaban. Y cuando hablamos de los días malos, de todos, hablar de todos esos días trae mayor pesar a cada uno de nuestro corazón, porque nosotros queremos pensar en los días, en el tiempo de nuestra vida, en función de los planes y proyectos que tenemos para el futuro. Pero nos olvidamos que el futuro es algo que vamos construyendo día a día y es algo que no tenemos. Es decir, mi historia del mañana se construye con mis decisiones del hoy. Y no tengo el mañana. ¿Cuál es el único bien que tengo? El hoy. Es el hoy. Y la valoración que hago al hoy, a este tiempo que Dios me da, va a ser o va a implicar directamente la acción de Dios en bendición o no de mi vida. Porque en primer lugar mi esencia es de pecado y me aleja totalmente de Dios. Y en todos nuestros días, que pueden ser muchos o pocos, como dice el verso que sigue, el verso 10, dice, va a llegar un día en que el tiempo se va a cortar. Hebreos 9:27 dice, lo citábamos el domingo pasado, Dios ha determinado que tus tiempos y los míos no están en nuestras manos, sino en las de Él. Dice, Dios ha determinado un día para que todo hombre y mujer muera. Y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Y veíamos y recordamos que somos liberados del juicio cuando arrepentidos de nuestros pecados, clamamos a Dios por perdón. Pero no va a haber en el momento después de mi muerte la opción de arrepentimiento. Dios nos da mientras vivimos en este tiempo la opción de reconocer mis pecados, de arrepentirme y de clamar a Dios por perdón. Y es allí donde Dios comienza a cambiar mis tiempos. Y Dios cambió el tiempo de nuestra hermana, no vamos a mencionarlo, pero hubo alguien que dijo, no cumplo más años porque soy eterna. Sí, todos somos eternos. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Por tu esencia y la mía, la eternidad la pasamos en el infierno. Pero si arrepentidos clamamos a Dios, hay un cambio. Un cambio no solamente en mi interior, sino en mi eternidad, en mi consecuencia. Y es que ya no voy al infierno que merezco, sino que voy a otro lugar que no merezco. Pero es el lugar al que todos quieren ir. ¿Cuál es? Sí. El cielo. Al lugar al cual no van ni los buenos ni los religiosos, sino que van todos aquellos que reconocen su maldad y claman al único que es santo y justo y que puede perdonar pecados. Esto es Dios. Que entre en su corazón, que les perdone y así les dé la vida eterna. Moisés al final de sus días escribe esto, y es interesante porque dice, declinan todos nuestros días a causa de nuestras vidas. ¿Sabés qué fue lo que más vivió durante los últimos 40 años Moisés? Lo que más vio personas que morían. Fue lo que más vio. ¿A quién le gusta ir a velorio? A nadie. No. Bueno, pero a tuyo vas a tener que ir. Te guste o no, vamos a estar. De cada uno de nosotros. A nadie. Pero Moisés había estado en la despedida de toda una generación. Miles de personas que habían estado al lado de él, que él había conocido, por las cuales él había dado de su esfuerzo, de su entrega a Dios para ayudarles a salir de la esclavitud en la que estaban. Él las vio morir. Y en el momento de verlas, que él hizo todo por ellos, y él quería guiarlos por el buen camino de Dios, y ellos volvían a caer, se volvían a quejar, se volvían a alejar. Llegó un momento que en medio de su angustia, en medio de su bronca interna, aun cuando él era el hombre más manso de la tierra, en un momento le salió un enojo. Y ¿sabés qué? Dios, que es justo, le cobró ese enojo.
Dios le había dicho, dile a la piedra y saldrá de ella agua. ¿Qué hizo Moisés? Y tenía que descargar. ¿Qué no había hecho por todo el pueblo de Israel? ¿Qué no había hecho por toda una generación? Por toda una nación. Y por dentro estaba que se moría de bronca y le llevaba a Dios todo su enojo. Y Dios siempre lo consolaba, siempre lo aconsejaba, siempre iba al diván de Dios. Era más que su psicólogo, como escuchábamos hoy. La oración, decía Federico, es la mejor terapia. Y Moisés iba, pero ese día no aguantó más y en vez de hablarle la golpeó. Y Dios le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. Y por esto no te voy a permitir que entres a la tierra prometida. Y él sabía que iba a participar en muchos sepelos, porque ya les había dicho que los que no habían creído, no habían descansado en él, esperando ver la bendición de Dios en la tierra, que era entrar a Canaán, iban a tener que perecer. Ya tenía esa angustia, no la podía controlar, y encima, por un error tan simple, le es privado a él también disfrutar de eso. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, somos iguales en nuestro hogar, en la iglesia, como ovejas con nuestros pastores, como hijos, como hermanos, como padres. Y somos quienes provocan en un momento una acción que nosotros encima decimos no la perdono. Y perdemos bendiciones. Es nuestra esencia. Es nuestra esencia. Pero nosotros tenemos la herramienta preciosa de su palabra, el consejo de Dios que nos dice a través del apóstol Pedro: no le echéis la culpa ni tus cargas a nadie, echando toda vuestra carga, vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. Porque solo Él tiene cuidado de nosotros. Todos queremos cuidar a quienes amamos, y aún en el cuidado nos equivocamos. Y aparece la sobreprotección, o aparece el desamparo, aparecen un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero no seamos carga a nosotros mismos, ni carguemos sobre los demás cuando Dios quiere bendecirnos. Y provee hermanos como Moisés para bendecir a todo un pueblo. A todo un pueblo. Y él, a pesar de eso, seguía. Porque ¿sabes qué le dijo Dios? Dice: Moisés, a ver, hagamos una cosa. Salí, apártate de este pueblo, vos con tu familia. Yo los voy a destruir. Y voy a traerte otro pueblo mejor que ellos. ¿Alguien recuerda lo que hizo Moisés? No, Señor. No. Y Moisés entendió algo, que no se trataba de él, ni de su cansancio, ni de sus enojos, ni de sus frustraciones, se trataba de él. No, Señor, este pueblo tú lo elegiste. Y nuevamente se puso en defensa del pueblo. Porque la justicia de Dios dice que comenzó a caer sobre el pueblo y comenzaron a morir. Y él se puso en la brecha, dice, para defenderlo a su pueblo hasta que la matanza terminó. ¿Por qué? Porque él entendió y le dijo: Dios, no se trata de mí, se trata de vos. No es mi pueblo, es tu pueblo. No son mis pensamientos, no son mis quejas. Es tu voluntad soberana. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo tuviese la misma actitud? ¿Cómo cambiarían los tiempos? Y entender que en muchos tiempos es mi esencia natural la que fluye. Mi esencia de pecado, la que me condena por naturaleza, la que me impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Y si Dios no me bendice y yo las disfruto, no puedo bendecir, ni los demás se pueden gozar conmigo. ¿Recordás lo que decía Pablo? Gozaos
Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que están tristes, con los que lloran. Compartir la alegría y la tristeza. Y a veces lo único que compartimos es la tristeza. Oren por mí. Las alegrías y no. Y mucho más si las alegrías son económicas, ¿no? Que no se enteren. No vaya a ser cosa que aparezca alguien y nos pida. Disfrutar de Dios. Disfrutar a Dios. Alegrarnos en Él, en todo lo que Él tiene. Porque la bendición de Dios no es dinero. La bendición de Dios no es salud. Los que esperan esa bendición están mirando al Dios de la conveniencia, no al Dios de la Biblia. La bendición de Dios es clara, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece. Y a veces el dolor enriquece. La necesidad enriquece. Porque nos enseña cosas nuevas que antes no sabíamos. Pero de esas cosas, ¿cómo renegamos? Queremos que Él nos enriquezca en todo lo bueno. Citaba también Federico, sin saber lo que vamos a compartir ahora, la palabra del profeta Jeremías. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no proviene lo bueno y lo malo? Dice otra versión. ¿Acaso de parte de Dios, y es la que citaba Federico, no proviene aquello a lo que ustedes llaman bueno y aquello a lo que ustedes llaman malo? No se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Dios. Romanos 8 arranca diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Las que nos traen alegría y las que nos traen tristeza. Todas ayudan a Dios. Todas son bendiciones de Dios para que nosotros podamos disfrutarla. El verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Palabras duras, pero palabras ciertas. Y habla en primer lugar de la formación de Moisés. Porque vos sabés que Moisés estaba hablando de las estadísticas que manejaban las antiguas culturas. Él fue 40 años criado, educado en el palacio de Faraón. Y venía esta estadística guardada de que era 70 años la edad de vida promedio. 80 años los más fuertes. Pero a partir de los 70 ellos habían visto cómo comenzaba a declinar la fuerza y eran una carga hasta para ellos mismos. Por esto Moisés escribe. No solamente lo había aprendido, sino que lo había vivido y lo había visto durante 40 años en el desierto. Porque no solamente vio partir a los desobedientes, sino que vio partir a aquellos que ya eran mayores también. Y que padecían el tránsito, el peregrinar por el desierto hacia la tierra de Canaán. Y él dice, y él aquí nos habla de una eternidad posicional, porque dice, inclusive todo esto pasa y volamos. ¿Hacia dónde volamos? Hacia la eternidad. Es el comienzo de un camino nuevo, un camino que se termina aún en los más fuertes, dice, con una carga para ellos mismos, dice, con todo su fortaleza, es molestia y es trabajo, porque pronto pasa y volamos hacia la eternidad, esa eternidad posicional que precisamente habla, como citábamos anteriormente, de que no somos seres temporales, tenemos un tiempo. El tiempo lo tenemos a consecuencia de nuestro pecado. Cuenta para condenación si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, o un rendir cuenta si sos un hijo de Dios, si has pedido perdón por tus pecados. Un rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho para ingresar en santidad, en limpieza absoluta.
en la eternidad junto a Dios para siempre, en las puertas de la eternidad. Y pasarla nos confronta con la consecuencia de nuestro pecado. Solo el poder de Cristo, manifestado en su muerte y resurrección, como hemos dicho y repetido varias veces, tiene la capacidad de liberarnos de la consecuencia del infierno. Dios no perdona en la puerta del infierno. Dios no perdona en la puerta del infierno. Por eso pone la puerta angosta. Él le dio un ejemplo. No hay dos puertas, ¿sí? Hay una por donde van todos y otra donde van pocos. La donde van todos es linda, es grande, el camino es asfaltado. La que van pocos es angosta, el camino parece difícil, pocos van por ese camino. Y entonces, como nosotros solemos hacer, vamos por la más fácil, ¿no? Recuerdo cuando vivía allá en Mendoza, una vez fuimos a buscar al campo a un porteño que se había perdido, ¿no? Que había empezado a trabajar en el petróleo y se había perdido. Y entonces me invita un hermano a que lo acompañe, y mientras íbamos, me iba enseñando qué hacer, porque andaba bastante por el campo y para no perderme. Dice, y él me decía, siempre seguí el camino más andado. Es fácil, donde tenés duda, bajate, mirá. El camino más andado termina en un lugar donde hay mucha gente. Si empezás a andar por un camino poco andado, no sigas, volvete. ¿Sabes qué? Dios nos dice todo lo contrario. El camino más andado es el más fácil, pero el camino más andado, su final es de muerte. Ahí te perdés. En medio de muchos y junto con los muchos te perdés en el infierno. El camino menos andado es el angosto, donde pocos transitan, pero el fin de ese camino es el cielo, es la vida eterna. La puerta tiene los maderos de una cruz, donde Jesús murió por vos y para pasarlo solamente necesitamos la fe. Es un camino que aun cuando parece poco andado, lo importante es que alguien siempre nos acompaña. Cosa que no sucede en el otro. En el otro somos uno en muchos. Acá somos uno especial. Especial para Dios. Porque quien comienza a andar este camino, Él mismo dijo, ve aquí, yo estoy con vos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Hasta que cuando llegue el tiempo de cerrar nuestros ojos aquí, los abramos en su presencia, aquellos, sin ser mejores que nadie, hemos creído en Él, arrepentido de nuestros pecados. Dios no perdona, no te olvides, en la puerta del infierno. Dios perdona a todo aquel que arrepentido clama. Oramos.